Muy buenas noches, hermanas. El día de hoy vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Josué capítulo 1 del versículo 1 al 9. En un servidor de Moisés diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. Amén. Esta palabra que acabamos de leer es muy inspirador para cada uno de nosotros y también en la vida mía, porque en estos 2 años de pandemia que estamos nosotros viviendo, todos nosotros, a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, Dios, Dios nos ha hablado y Dios nos está usando sus propósitos. Como dice acá en la palabra, Dios nos da promesas. Y en esta promesa que Dios nos está entregando el día de hoy, que cada uno de nosotros tenemos que afianzar nuestra fe. ¿Cómo es afianzar nuestra fe? Si antes orábamos minutos, poco a poco, en esta pandemia hemos incrementado nuestro tiempo de oración, hacer nuestro devocional diario. Sé que es difícil para muchos de nosotros, pero cuando nosotros como cristianos comprendemos que necesitamos, como el alimento, que tenemos que alimentarnos 3 veces al día, así igual la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra, meditándolo, como leíamos aquí. Las promesas de Dios es para que nosotros nos apropiemos y
Josué, si nos ponemos a meditar y a pensar, Josué era un guerrero. ¿Cómo Dios le pide a Josué, que era guerrero, que era valiente, a que sea más valiente? ¿Qué nos está enseñando a nosotros que, tenemos que ser valientes, que tenemos que dejar a un lado el temor, el miedo, y tenemos que esforzarnos? Y muchas enseñanzas que Dios nos ha dado en estos tiempos de pandemia, que nos apropiemos, o sea, que podamos creerle, creerle a Dios, creerle en sus promesas, creerle en su palabra, creerle que estas palabras que Dios nos está dando sea, sean hechas, se van a ser hechas realidad. Porque acá en el versículo 6 dice, donde pise la planta de tus pies, tú vas a bendecir a esas personas que, por ejemplo, en esta oportunidad he tenido un tiempo de viajar. En este viaje había un propósito mío de poder evangelizar, a predicar a la familia de mi esposo. Entonces nosotros tenemos que todo lo que hagamos es para trabajar en la obra de Dios. Si somos cristianos, tenemos que ir a la iglesia a alimentarnos, ¿no? Tenemos que crecer espiritualmente, no nos podemos quedar en el primer nivel como es el inicial, ¿no? Del inicial, acá en Perú, pasamos a primer grado, luego a segundo grado, tercer grado. El primer nivel de la primaria es hasta sexto grado. Y de allí pasamos a otro nivel. Es igual la palabra de Dios. Poco a poco tenemos que crecer espiritualmente. En la palabra dice que no nos tenemos que quedar como un bebé espiritual, como un bebé, ¿no? Que solamente toma leche, leche, leche. Poco a poco, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, hay muchas cosas que no entendemos. Dentro de esas cosas que no entendemos, tenemos que estudiar qué es lo que significa. Por eso es importante congregarnos en una iglesia, por eso es importante reunirnos en un Zoom, que ahora en esta pandemia, las reuniones vía Zoom son la forma de poder capacitarnos, la forma de poder alimentarnos sin salir de casa. Nos estamos alimentando, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces tenemos que usar estos medios que Dios nos ha dado en esta pandemia para poder seguir alimentarnos, para poder trabajar para la obra de Dios. Necesitamos capacitarnos, así como Jesús capacitó a sus discípulos por 3 años. Muchas de las cosas que él enseñó, tal vez en esos 3 años no lo entendía, cuando ya no estaba, ya cuando ya había ascendido a los cielos y cuando estaban solos, recién empezaron a entender todas las palabras que Dios, que Jesús les había mencionado, empezaron a recordar. Por eso es muy importante que diariamente nos podamos memorizar, y si no puedes memorizarte, escríbelo en un cuaderno, escríbelo en un cuaderno para que cuando vengan los momentos difíciles, tú puedas leerlo. Algunas personas lo pueden hacer en un papelote y escriben, lo ponen en la pared o en la puerta de tu cuarto, promesas que Dios te va a alimentar, te va a fortalecer, porque no siempre va a haber una persona que te esté llamando, que te esté animando, que te diga, a veces de repente no hay esa persona que te pueda estar llamándote, pero si lo hay, a buena hora, porque son ángeles que se presentan a nosotros, que, que nos ayudan, a que te están animando para que tú escuches la palabra de Dios, para que vayas a la iglesia. Cuanto más en esta pandemia
que hay muchas personas, bien se han afianzado más en la fe o algunos se han apartado de las cosas del Señor. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque a veces descuidamos nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, acá dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poder cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y nos repite cada vez, dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Te pregunto, ¿no meditas la palabra de día y de noche? Y al final nos dice, ¿por qué entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Esto es para incentivarnos a que meditemos la palabra de Dios. Y ahora podemos usar la tecnología, aprender a usarla. Yo antes no usaba el Facebook. Ahora lo estoy haciendo para poder compartir un versículo, un mensaje. Y eso lo que tenemos que rescatar es compartir la palabra de Dios, porque muy pronto vendrá, ¿no?, la segunda venida de Dios. ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿Compartes a tu familia, a tus seres queridos? El ministerio que Dios nos ha dado está primero en casa. Compartir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ese es el primer ministerio que Dios nos ha dado. Y luego Dios, cuando te habla, te dice que debes de bautizarte. Cuando tú te bautizas, ya puedes participar de la Santa Cena que es en la iglesia, y luego puedes participar en un ministerio. Les insto y les animo a que tengan ese tiempo de oración, de capacitarse, de poder congregarse en la iglesia. No pierdan la oportunidad de poder conectarse en el Zoom. Así están escuchando la palabra de Dios. Es una semilla que te da esperanza, es una semilla que es para tener constantemente que la fe crezca. La fe debe alimentarse, no debe ser, dice Dios en la palabra de Dios, que el agua estancada, nadie te va a poder confundir y aún se dice la palabra que aún a los escogidos sana doctrina. Entonces, nosotros es muy importante, como nos dice acá el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Cualquiera que fuera problema en esta pandemia, aférrate a Dios, tómate de su mano y no te sueltes, porque acá hay una promesa muy clara, que si tú estás cerca de Dios, lo meditas y oras y estás en la presencia de Dios, Él nunca te va a abandonar. Y no tengas miedo, no tengas temor. Y el estar unidos en oración nos ayuda a que unos a otros podamos orar por las diferentes necesidades de nuestra familia, de nuestros hermanos. Y en esta pandemia también a cada uno de nosotros nos ha tocado de diferente manera. Tal vez han estado enfermos o han perdido a un ser querido. Hay tantas necesidades por las cuales necesitamos orar, necesitamos unirnos. Amadas hermanas, les animo en el amor del Señor que sigamos batallando, que sigamos congregándonos, que sigamos en el tiempo de oración que Dios nos da.
y así vamos a poder tener la victoria y apropiarnos de los versículos bíblicos. Como les digo, anótenlo, escríbanlo, memorícenlo. Y en los tiempos difíciles, Dios te va a dar serenidad, paz, sabiduría para tomar las mejores decisiones para tu vida. No tengas miedo de todo lo que pueda pasar. Escuchamos en las noticias rumores de guerra. Ahorita, Rusia y Ucrania están a punto de tener una guerra. No tengas miedo de lo que pueda pasar en el futuro, porque Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros, aquellos que creemos que lo buscamos sinceramente y lo buscamos de todo vuestro corazón. Muchas gracias por este tiempo que podemos conectarnos cada uno de nosotros. Que Dios me las bendiga y gracias. Y me despido con esta promesa. Dice, en 1 Pedro 5, 7 al 11, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Esas son las palabras que Dios nos promete. Y en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas.